Hola, Aló, aló. profe, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Buenos días. Buenos Sí, días. pero yo no, aquí tenemos, aquí, ya ellos sí tienen audio, aquí me suena, sí. Yo lo estoy escuchando, él me escucha, yo lo escucho y es aquí entonces. Ya lo estamos cuadrando, Inge, qué pena. Vale, tranquilo. Dale, de Nos avisa. una. Bien, bien. ¿Qué pasaría? Porque no recibe el... ¿Allá? Es allá que le falta. Espera, aquí, espérate, sí, sí, de pronto es aquí. Es ahí. Eso. Dale audio compartido. Exactamente. Eso. Hola, compañeros. Hola, buenos días. Listo, confirmado que ya se escucha, entonces ya me salgo y lo dejo a ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al profe Edward, ya después de esos impases técnicos que siempre pueden pasar. Desde Pragma estamos estar por acá hoy brindándoles pues conocimiento, que a nosotros nos encanta brindar conocimiento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jefferson Jaramillo, soy director de crecimiento para Programa en los Santanderes y hoy nos acompaña un pragmático que le encanta mucho pues todo este tema de- del análisis y también digamos de la calidad del software, ¿cierto? Mauro, quien pues les va a brindar también pues un conocimiento muy importante. Antes de iniciar con esta charla de conocimiento, los invito de pronto a escanear el código QR que están viendo en pantalla para que aquellos que quieran quedar conectados con toda la información, charlas, talleres, eventos que hagamos en Pragma, pues en pro del conocimiento, también ustedes pues puedan recibir toda esa información y también pueden conectarse en futuros espacios de enriquecimiento. Entonces acá un minutico para que puedan escanear el código QR y puedan pues los que deseen diligenciar sus datos y dejárnoslo para poderles enviar información acerca de todas las actividades que tenemos programadas para Pragma Los Santanderes. Y ya, pues ya le doy paso a mi compañero Mauro. Buenos días, Mauro, y gracias por estar aquí y por compartir eh, con estos estudiantes de la Universidad Francisco Paula Santander de Ocaña de Ingeniería de Sistemas. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Creo que la pantalla compartida pasó como a verse pequeña en la presentación. Bueno, eso logro ver por acá en el en vivo. Voy a proceder ahora a compartir la presentación. Bueno, de nuevo, repito el saludo. De nuevo quiero comentar que estoy muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Lástima no poder acompañarlos de forma presencial, pero bueno, hoy en día en la virtualidad ya es muy normal tener estos espacios de esta forma y aún así no dejan de ser espacios muy amenos. El día de hoy vamos a conversarles un poco sobre ChatGPT y vamos a ver un poco la perspectiva de su uso en el análisis de sobre ChatGPT y vamos a ver un poco la perspectiva de su uso en el análisis de sobre ChatGPT y vamos a ver un poco la perspectiva de su uso en el análisis de sobre ChatGPT y vamos a ver un poco la perspectiva de su uso en el análisis. Teníamos un poco de retorno. Bueno, antes que nada, voy a presentarme. Quien les habla eh, es un egresado también de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Como profesional, soy ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad de Pamplona, pero soy egresado como especialista de su alma mater. Toda mi familia está por parte de mi madre en Ocaña, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Entonces, para mí es de mucho agrado estar hoy aquí con ustedes, compartiéndolo todo el conocimiento con personas que siento también como en mi familia.
Bueno, vemos un poco el contenido de la charla de hoy. Vamos a ver algunos datos interesantes. Vamos a conversar sobre el procesamiento del lenguaje natural, ChatGPT. Vamos a hablar de la calidad del software y la inteligencia artificial. Y luego de ya tener un contexto de todo lo que podemos llegar a hacer en ese análisis de la calidad con inteligencia artificial, vamos a profundizar ya dándole más foco a el uso de la inteligencia artificial propia que nos proporciona ChatGPT en ese análisis de la calidad del software. Entonces veamos algunos datos. Tenemos datos en relación al conocimiento, al impacto y a la adopción de la inteligencia artificial en los últimos años y en lo que se espera a futuro. Entonces, según un informe de Gartner, se espera que para el 2025 al menos el 50% de las organizaciones de desarrollo de software utilicen inteligencia artificial y aprendizaje automático, que es Machine Learning, para alguna parte del ciclo de vida de desarrollo de software. Un informe de Forrester Research indica que la automatización de desarrollo de software podría reducir los costos de desarrollo en un 30% para el 2024. Y el 2024, ¿cuándo es? Ya es el hoy. Esto más allá de ser un dato porcentual, quisiera como contarles una anécdota de un evento en el que estuve hace menos de una semana, donde ya, por ejemplo, este dato ya es una realidad. Estuve en conversación en un espacio con Seguros Pacífico, que es una empresa de seguros de Perú, y ellos nos estaban contando cómo implementaron GitHub Copilot, que es una herramienta pues para todo el tema de no coded o low coded, y ya después de un tiempo de implementación han demostrado que la productividad ha aumentado entre un 20 y un 30%. Entonces ya vemos que esta cifra ya es una realidad. Y eso va muy en línea al siguiente dato, donde se estima que el uso de la herramienta de inteligencia artificial para la codificación y revisión de código puede aumentar la productividad de los desarrollos entre un 20 y un 30%. Un estudio de McKinsey predice que las tecnologías de IA podrían agregar hasta 13 billones de dólares al Producto Interno Bruto global, o sea, de todo el mundo, para el 2030, impactando significativamente la industria del software. OpenAI reportó que ChatGPT y herramientas basadas en GPT se están utilizando en más de 100.000 empresas de todo el mundo para diversas tareas, incluyendo el desarrollo de software. Cuando hablamos de 100.000 empresas, es un número bastante grande. Y una encuesta de Stack Overflow, no sé si los que están aquí en sala llegamos o llegaron a usar Stack Overflow. Hoy en día ya con todas esas herramientas de inteligencia artificial, el tema de los foros ha pasado un poco a segundo plano, pero en la experiencia de los que comenzamos el desarrollo hace muchos años, cuando por ahí no nos compilaba o teníamos un error o teníamos un nuevo reto, era por ejemplo en esta plataforma donde había toda una comunidad y era allí donde resolvíamos nuestros problemas como comunidad. Y pues hoy en día ya está un poco en desuso justo por el uso de estas herramientas. Entonces, esta propia plataforma en 2023 mostró que el 60% de los desarrolladores ya utilizan o están considerando utilizar herramientas basadas en inteligencia artificial para ayudar en la escritura de código y revisión de código. Según un estudio de Carmini, el 62% de las empresas líderes de tecnología ya están utilizando inteligencia artificial para mejorar la calidad de software y detectar errores. La misma fuente indica que las empresas que implementan inteligencia artificial en sus procesos de desarrollo de software experimentan un 30% menos de errores en producción. Entonces, recordemos que cuando hablamos de producción, estamos hablando de el entorno o el ambiente final donde ya está alojada nuestra aplicación, nuestro sistema para el uso masivo de los usuarios, pudiendo tener otros ambientes como lo son el ambiente de desarrollo, donde el círculo es un círculo cerrado, donde solamente los desarrolladores
hacen uso del sistema. Tenemos ambientes de calidad, donde es un ambiente un poquito más abierto, donde ya se comparte con ciertas personas encargadas de realizar las pruebas. Ambientes preproductivos, donde normalmente podríamos estar hablando de algunos despliegues en alfa o en beta, donde el grupo es un poco más abierto, no tanto a personal técnico, pero sí a personas de negocio allegadas al desarrollo. Y ya cuando hablamos de producción, estamos hablando ya de la vida real. Y allí los errores se pagan, se pagan caros, y cuando digo se pagan caros, es se pagan literalmente caros. Normalmente los errores en producción son plata, son costos. Podemos hablar de hasta de miles de millones de pesos que se pueden ir por la borda por un error no controlado ingresado desde etapas de desarrollo. Entonces vemos, para resumir un poco estos datos, que la inteligencia artificial llegó y llegó para quedarse. Ya no solamente eh, está en un entorno experimental, sino ya cuando vemos que a nivel empresarial y a nivel de negocio está siendo implementada y en estas proporciones, vemos que la cosa va muy, muy en serio y que está dando buenos resultados, por supuesto. Entonces, ¿pero qué es la inteligencia artificial? Yo creo que todos estamos relacionados con el término, ya todos, eh, desde los más chiquiticos. Por ejemplo, ya para mí es muy normal eh, ver, por ejemplo, a mi primito llegar y intentar buscar su tarea en ChatGPT. Entonces, hoy en día ya todos estamos muy relacionados con el término. Posiblemente, a grosso modo, podamos sesgarnos o calcular qué es, pero técnicamente la inteligencia artificial son estos sistemas que son capaces de realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. ¿Cómo qué? Como el aprendizaje, eh, como ciertos comportamientos, el propio razonamiento, ciertas destrezas para realizar ciertas actividades. Pero entonces cuando hablamos de ese aprendizaje y ese razonamiento, nos hacemos las preguntas, ¿las máquinas pueden pensar? De momento, no. Digo de momento porque con este proceso y esta evolución que ha tenido la inteligencia artificial, que más que proporcional, yo diría que ha sido exponencial en los últimos años, la verdad que hay muchos foros, de hecho, donde hablan del tema, de comunidad filosófica, de comunidad propia científica, donde el tema de discusión es que algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero podría esperarse que sí, y es una de las probabilidades. Actualmente las máquinas no pueden pensar, las máquinas simplemente responden a un aprendizaje y a un comportamiento, se podría decir que programado. Entonces ellas no tienen como esa autoconciencia. Entonces vamos a conversar un poco sobre el procesamiento de lenguaje natural y ChatGPT. Yo sé que la charla va orientada a ChatGPT y al análisis de la calidad del software, pero he notado que hoy por hoy, con la tendencia en el uso de estas herramientas, nos estamos desbocando a saber cómo usarlas, a usarlas, y muchas veces no sabemos cómo funcionan estas herramientas por debajo. Yo siempre he tenido como un pensamiento de querer aprender mucho de cómo funcionan las cosas, siempre pensando como en el fin del mundo. Y no sé si alguien más ha pensado en esto, pero a veces me planteo en la situación donde llegó el apocalipsis zombie, no sé, o hubo un super terremoto, se estalló un super volcán, la población humana se vio reducida, no sé, hablemos drásticamente en un 95%, son pocas las personas vivas, y ¿qué va a pasar con nosotros de en adelante? Vamos a retroceder en nuestro proceso evolutivo, porque posiblemente no todas las personas que sobrevivan tengan el conocimiento de hacer que las cosas funcionen como venían funcionando. Más allá de esto, también quisiera acotar antes de empezar a hablar del tema,
más allá de entender más o menos cómo funcionan las cosas, mi rol es ser analista de calidad de software, y no estoy de lleno en el área de la inteligencia artificial y no podría pues tampoco profundizar en cómo internamente, por ejemplo, están programados estos algoritmos, qué patrones tienen, qué matemática está detrás de todo esto, por ejemplo, para el manejo vectorial y otra cosa que veremos de aquí en adelante. Entonces, cuando hablamos de procesamiento de lenguaje natural, estamos hablando de ese procesamiento del lenguaje que es propio de nosotros como seres humanos. Ese lenguaje está amarrado a una gramática, a una sintaxis, a una cohesión, a una coherencia y a un montón de factores gramaticales que son propios del contexto y que para nosotros como humanos, de hecho, a veces es difícil procesar. Cuando ahora hablamos de ChatGPT, hay ciertos modelos que ellos usan para hacer ese procesamiento de lenguaje natural. Entonces, por acá tenemos el embedding, que es como se condensan en una sola cápsula, digámoslo así, todas las palabras o toda la data para ser vectorizada. Entonces, por acá vemos que está la vectorización de cada palabra para equidistarse de otras palabras y tener como una referencia. No sé si están relacionados con el plano 3D o el plano cartesiano en 3D, donde tenemos las tres dimensiones, X, Y y Z. Entonces aquí nosotros vemos como hay unas coordenadas, por ejemplo, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 1, 0, 0. Lo que pasa es que en este mundo de 3D, cuando nosotros vectorizamos las palabras, nosotros tenemos una posición espacial para cada palabra. Por ejemplo, podríamos pensar que la palabra gato está por aquí entre el espacio, hablemoslo, que el fondo es Y, y el que sube Z, entre Y y Z, por ahí hay una coordenada donde está la palabra gato. Y así vamos a tener un universo de palabras que luego vamos a ver cómo esas palabras eh, se configuran para estimar ciertas probabilidades y saber cuál palabra fuera el acorde en el discurso que GPT va generando cuando nos está escribiendo un texto. Voy a compartirles eh, por acá el modelo de lo que fue GPT-1 y vemos como tenemos todas las palabras. En este caso el modelo está en inglés y vemos aquí como tenemos el espacio en 3D y tenemos todo el universo de palabras. Aquí lo vemos pequeño, pero eso es casi que infinito, pues no siendo infinito, sabemos que es ciertamente finito y vemos como tras el entrenamiento que se tiene, él logra vectorizar cada palabra en una posición. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, acá la palabra T, nets, eh, masculine, me perdonan el inglés, aim, drinking. Entonces nosotros en este universo de palabras, cada palabra tiene una coordenada en específico y está vectorizada, o sea, se puede generar un vector desde el punto de origen del plano, que sería el 0, 0, 0, y generar un vector hacia ese punto. Y no sé si han llegado a tener la oportunidad de ver, por ejemplo, operaciones vectoriales y donde podemos tener, por ejemplo, el producto cruz, producto punto, y podemos hacer ciertas operaciones con estos vectores. Nosotros podríamos, por ejemplo, buscar una palabra, busquemos la palabra gato, y la palabra gato nos dice que hay unas palabras relacionadas o en su vecindario, que son esas que salen acá. Y nosotros podríamos limitar el, el vecindario y decir, bueno, queremos que el vecindario no sea
no sé, hablemos en metros, tantos, no quiero que mi vecindario sea de 1000 metros, sino quiero que mi vecindario sea de 1 metro. Entonces él me va a comenzar a traer palabras mucho más cerradas a ese vecindario. Yo le puedo decir vecindario de las 5 más cercanas. Entonces, para la palabra eh, bici, que es ocupado, yo podría o estar relacionado en este entrenamiento, que las palabras más cercanas son rápido, tráfico, eh, prosperous, quiet y constantly. Por ejemplo, entonces básicamente así funciona la vectorización que se tiene como data en ese proceso, en ese procesamiento de lenguaje natural que usa el modelo de GPT. Entonces, hablemos un poco sobre GPT. A mí me pasó mucho cuando llegó todo este boom de GPT y la gente decía, llegó ChatGPT. Y yo qué pensaba, hey, ¿será que se llama GPT porque es rápido? Y yo tenía como este contexto de, no sé, de la MotoGP o la Fórmula GP, y yo veía pues que la novedad era la capacidad que tenía para razonar y responder tan rápido, y yo decía, ¿será que se llama ChatGPT porque es el chat más rápido que a la fecha existe? Y la respuesta es que no. GPT es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer. O sea, básicamente, GPT es el nombre del modelo que OpenAI desarrolló y que previene, pues, de las siglas de Generative Pre-trained Transformer, y básicamente es porque ellos en su modelo principal usan algo que ellos llaman transformers para analizar la generación del texto. Fue entrenado con grandes cantidades de datos textuales para generar texto coherente y relevante en respuesta a las entradas de los usuarios. Entonces vemos como ese Generative Pre-trained Transformer son una clase de modelos de lenguaje desarrollado por OpenAI, son capaces de generar texto coherente y relevante basado en las entradas que ellos reciben. ¿Qué son los transformers? Los transformers utilizan mecanismos de atención para procesar secuencias de datos, permitiendo a los modelos capturar dependencias a largo plazo en el tiempo. Básicamente esos son los transformers, son mecanismos que usan modelos de atención. ¿Y qué son los modelos de atención? Son esos modelos que me permiten dar foco en ciertas palabras de la entrada. Por ejemplo, yo le digo a GPT, dime cómo cantar en un escenario. Y él podría, teniendo ese mecanismo de atención, poder dar atención o foco a la palabra cantar, a la palabra escenario. Y eso le ayuda primero a ser más asertivo y a ser también más eficiente. Hay varios tipos de atención. Tenemos la autoatención y la atención autorregresiva. La autoatención permite que cada palabra de la entrada se relacione con cada otra palabra, ayudando al modelo a entender el contexto de cada palabra dentro de la oración. O sea, en este modelo de autoatención, una palabra de entrada se va a relacionar con todas las palabras de la entrada. Y en la atención autorregresiva, es donde la predicción de la siguiente palabra se basa únicamente en las palabras anteriores. Entonces, recopilemos. La autoatención busca relacionar cada palabra de entrada con cada una de las otras palabras, todas. En la autorregresiva, que es de hecho la que usa GPT, en estos transformers, el uso es la atención autorregresiva. Se busca es que cada palabra dependa o se base de las palabras anteriores. Básicamente, ¿cómo funciona esos mecanismos de atención? Recuerden que le hablaba de los vectores. Entonces, supongamos que hay un ejemplo que es, por ejemplo, el gato está en el sofá. Él tiene un vector. Gato tiene otra posición vectorial. Está tiene otra posición vectorial. En otra posición vectorial. Él otra posición vectorial. Y sofá otra posición vectorial. Cuando se procesan esos mecanismos de atención, lo que hace el modelo es que
él toma esas posiciones vectoriales y las cruza de forma en una tabla, podríamos verlo como que está en una tabla, aquí están las posiciones vectoriales de la frase y aquí horizontalmente y verticalmente también. Y comienza a hacer multiplicaciones vectoriales entre, entre esas posiciones y esas multiplicaciones vectoriales van a otras posiciones vectoriales. Y esas otras posiciones vectoriales, él predice como esas palabras que son más probables que continúen a justo la palabra que se quiera en la respuesta. Entonces, básicamente, así se orquesta pues todo el proceso. Eso en cuanto a los transformers y a ese mecanismo pues de atención. En cuanto al proceso de generación, pues hay como estos pasos generales que se tiene la recolección de datos, el preentrenamiento, la arquitectura del modelo, la generación de texto y el ajuste fino. Ese ajuste fino es otra de las propiedades de GPT que le dan su potencia. Entonces, primero en la recolección de datos, pues se recopilan grandes cantidades, de hecho yo diría que eh, exageradas cantidades de información. Hay una etapa de preentrenamiento donde el modelo GPT se entrena en el corpus de texto utilizando un objetivo de predicción de la siguiente palabra, que es básicamente lo que les comenzaba, lo que les comentaba anteriormente, pero es un preentreno. Es decir, esta respuesta va a ser un poco eh, más grande. Este proceso implica aprender patrones de lenguaje, gramática y conocimiento general. Luego viene la arquitectura del modelo, que es el fuerte, y es que se utiliza la arquitectura Transformer, que consta de múltiples capas de atención y capas de feedforward. El modelo se basa en la atención autorregresiva, donde cada palabra generada depende de las palabras previas, lo que les comentaba anteriormente. Luego ya vendría la generación del texto, que durante la generación de texto el modelo predice una palabra a la vez, seleccionando la palabra siguiente basado en las probabilidades calculadas de las palabras anteriores, que era este proceso que les mencionaba, donde justo esas probabilidades se calculan con operaciones vectoriales, teniendo esas funciones vectoriales y ese vecindario de palabras que se tienen en el modelo que les mostraba anteriormente. Y por último viene el ajuste fino, es que es donde el modelo preentrenado se ajusta finalmente con datasets más pequeños, es decir, se reentrena con una muestra más pequeña para que sea capaz de hacer tareas específicas. Por ejemplo, llegar a traducir un texto, clasificar y la propia generación de código, que es parte del interés de usar esta inteligencia artificial hoy en día en nuestros procesos de desarrollo de software. Entonces, ¿por qué GPT ha evolucionado tanto? ¿O por qué ha revolucionado tanto la inteligencia artificial? Vemos que es por la capacidad que tiene para poder procesar una cantidad ínfima de datos. Vemos que GPT-1, GPT-2 tenía 117 millones, GPT-2 1.5 mil millones, y ya vemos que GPT-3 tenía aquí en su momento 175 mil millones de parámetros. Y ya no hablemos de GPT-4. Hablemos un poco ahora de la calidad del software y la inteligencia artificial. La calidad del software, hola, la calidad del software se refiere a que también un software cumple con los requisitos funcionales y no funcionales como la confiabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la usabilidad. Entonces, cuando hablamos de calidad de software, estamos hablando de cumplimiento de requisitos. Estamos diciendo qué tanto o en qué medida mi software cumple con las especificaciones las cuales debe cumplir. Y aquí quiero agregar dos palabras importantes en el análisis de la calidad, y es la palabra verificación y la palabra validación. Nosotros en los procesos de calidad todo el tiempo tenemos en la mira esas dos palabras, verificar y validar, pero no son lo mismo. Fíjense que la verificación va muy amarrada a este concepto de calidad, que es que la calidad es que cumple los requisitos funcionales. Y eso es verificar. El proceso de verificación es justo verificar que se cumplan con esos requisitos.
Pero viene en la calidad de software un segundo contexto que gira alrededor de la validación. Y la validación es nosotros cómo miramos que esos requisitos funcionales satisfagan a los usuarios, tengan coherencia con la necesidad. Entonces, eh, ahí es muy importante identificar que la verificación no es lo mismo que la validación y que la calidad del software no es solamente cumplir con los requisitos que se dan, sino la calidad del software también es en qué medida el mismo satisface las necesidades y los requerimientos del usuario, no de lo que se estipula pues en una documentación o lo que se diga como criterio de aceptación que se den en esas historias de usuario que definen el desarrollo. En el desarrollo y mantenimiento del software, asegurar una calidad es crucial para evitar errores costosos, mejorar la experiencia del usuario y garantizar la sostenibilidad del producto a largo plazo. Entonces, aquí lo que le mencionaba es justo esa métrica tan importante del comienzo en cómo la inteligencia artificial ha ayudado en esas empresas que la incorporan a reducir el 30% de errores en producción. Estamos evitando errores costosos. Y ya más adelante vamos a ver cómo. También hoy les quería mostrar dónde está la calidad en ese proceso de desarrollo. Seguramente muchos estamos relacionados a la construcción del software, sobre todo en experiencias propias, en la propia etapa universitaria, donde el interés era construir un producto. Pero en un entorno ya profesional o en un entorno bien administrado, la calidad es un proceso tan fundamental como el propio desarrollo. ¿Por qué? Porque las empresas entienden que asegurar la calidad es una de las etapas más importantes para justo evitar esos problemas en etapas productivas, que a la final son plata, que es lo que les interesa a las empresas. Entonces, acá en este ciclo de desarrollo de software, que es el que está fundamentado por DevSecOps, DevSecOps es como, digámoslo así, antes era DevOps, hoy en día puede ser también conocido como DevSecOps cuando está rodeado por la seguridad de la información, la seguridad de la infraestructura, todas las seguridades en todo el proceso del ciclo de desarrollo de software. Ese ciclo de desarrollo de software comienza con una planificación. Luego de la planificación viene la codificación, que es cuando básicamente escribimos el código. Luego viene el build, que es la compilación. Y luego viene aquí el test. Y nosotros estamos parados aquí, en esta etapa. Y viene como es una etapa muy importante del desarrollo. Y así como aplicamos inteligencia artificial en todas estas etapas, también la podemos aplicar en esta etapa para agilizar los procesos de calidad. La calidad normalmente también tiene sus propios roles, como quien les habla. Yo soy analista de calidad de software, o QA, o QC, si hablamos de Quality Control, y hacemos parte de los equipos de desarrollo de software, como lo es el desarrollador, el frontend, el backend, el DevOps, el de CloudOps, los propios líderes, somos parte también del equipo y de hecho diría yo que una parte muy importante. Luego de esas etapas de pruebas viene el release, el deploy y viene por último la operación y monitoreo. Y en ese ciclo IVOS es un círculo infinito de mejora continua, donde volvemos de nuevo, iniciamos la planificación haciendo la mejora continua del producto e iniciamos de nuevo. Entonces, quería darles ese contexto de nosotros como calidad, en qué parte del proceso estamos aquí en TES. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial en calidad, voy a salirme un poco de lo que es GPT o ChatGPT, sino un contexto global, ¿cierto? De qué podemos hacer con inteligencia artificial en el análisis de la calidad del software. Entonces, con procesamiento de lenguaje natural podríamos identificar errores ortográficos, sintácticos y semánticos. Nosotros podríamos tener una aplicación mobile, por ejemplo, recién desarrollada, y combinándola con otras inteligencias artificiales que veremos más adelante, por ejemplo, como OCR, extraer los textos de las pantallas
y en línea mientras se va haciendo una corrida de la aplicación y revisando si por alguna parte de la aplicación identificamos errores ortográficos, sintácticos o semánticos, es decir, también de coherencia, de cohesión. Podemos también trabajar errores en la codificación, podemos analizar textos, podríamos también analizar reglas de negocio, es decir, tenemos eh, como entrada, que es lo que se tiene primero ante un desarrollo de software, es una regla de negocio. Es decir, por ejemplo, estamos desarrollando una funcionalidad de login donde necesitamos que el usuario inicie sesión en una plataforma y lo que se tienen realmente son reglas de negocio, de interés para el negocio. Que los usuarios puedan ingresar con el correo electrónico, que la contraseña tenga un mínimo o un máximo de caracteres, que existan usuarios bloqueados, que existan usuarios eh, administradores de la plataforma, que existan roles. Entonces, al final, todas son reglas de negocio. Entonces, con procesamiento de lenguaje natural, se podrían analizar estas reglas de negocio para determinar, por ejemplo, cuáles son los criterios de aceptación que deben ser evaluados para cumplir con esas reglas de negocio. Podríamos trabajar también en la delimitación de alcances, en code-led y no-code, estos contextos importantísimos o esos conceptos importantísimos en este contexto de inteligencia artificial. Cuando hablamos de code-led, es justo lo que hoy en día estamos haciendo, lo que estamos haciendo en el 2024, lo que están implementando las empresas. Es decir, tomar herramientas de inteligencia artificial, entregárselas a los desarrolladores, por ejemplo, como GitHub Copilot, la propia herramienta de AWS o el propio GPT, si lo integramos con ciertas extensiones al IDE, como la extensión de Code GPT, y nos ayuda a nosotros como desarrolladores a desarrollar código con bajo código, es decir, a partir de instrucciones. Nosotros podríamos dar instrucciones para que me genere un código base. Con ese código base yo solamente aplicaría el conocimiento que tengo a profundidad, la expertise, la regla de negocio, la criticidad y poder evaluar si el código está bien o está mal y comenzar a refactorizarlo. Cuando hablamos de no code, es cuando nosotros esperamos ni siquiera desarrollar código. Es llegar a la capacidad de pedirle a un sistema que por favor me genere una aplicación para citas y le doy todas las reglas de negocio. Las reglas de negocio son estas. Y él me entrega el artefacto, me entrega la aplicación. Ya me entrega mi aplicación lista para desplegar, por ejemplo, a tiendas. Eso sería no code. ¿Qué se espera? Hay ciertas predicciones que dicen que para el 2027, y les quedo viendo la fuente, de hecho lo escuché hace poco, se espera que para el 2027 ya un 20% de las aplicaciones sean desarrolladas por completo por inteligencia artificial. Es decir, ahí no entró ningún desarrollador a escribir una sola línea de código. El 20% de las aplicaciones para el 2027 sean no code. Y tenemos también la generación de textos y escritura automática, que es algo muy importante en el entorno de la calidad del software. En el proceso de aseguramiento de calidad de software es indispensable la documentación y la trazabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos como analistas de calidad o los desarrolladores propios como analistas de calidad cuando no cuentan con el rol del QA en el equipo y el propio desarrollador debe ser el propio QA o no sé, es una empresa o es un emprendimiento o algo que aún está subiendo y no es un equipo tan grande como para decir que van a tener un área de calidad de software o aseguramiento de calidad o control de calidad en su sistema, sino se hace de manera intrínseca en el proceso. Los procesos de documentación son muy importantes y la trazabilidad porque de ello depende que en un caso o una emergencia, no sé, surja un bug en producción,
Entonces, cuando surge ese bug en producción, hay que replicar los errores, replicar lo que pasó, poder demostrar que se probó, que no se probó. El bot existe en producción, pero no existe en calidad, por ejemplo, o cuál es la trazabilidad de las ejecuciones. Hay formalismos, por ejemplo, en un proceso de calidad se deben hacer planes de prueba, que son documentos que se deben entregar a todo el equipo donde se planifica todo lo que se va a hacer para certificar ese aplicativo. Hay documentos como la carta de certificación, que es un requisito, por ejemplo, indispensable para salir a producción, donde desde el área de calidad se asegura que la aplicación cumple con todos esos requisitos funcionales. Y toda esta documentación y generación de textos son procesos que a veces son muy mecánicos y retrasan un poco la productividad del analista de calidad. Tenemos también con asistencia de voz el análisis de comentarios de usuarios. Em, ya hay sistemas, por ejemplo, cuando se hacen las aplicaciones piloto y esas aplicaciones piloto en ese diseño de experiencia se llevan a ciertos usuarios a hacer ciertas pruebas y el usuario es monitoreado durante toda la prueba. Entonces se les monitorea con asistente de voz, por ejemplo, qué comentarios hicieron. Podría también con la voz determinarse el análisis de los sentimientos, si el usuario estuvo feliz usando la aplicación, si en algún momento estuvo frustrado, eh, si se puede hacer documentación concisa. En cuanto al tema de voz a texto, se pueden hacer pruebas de internacionalización, es decir, yo puedo, cuando hablamos de pruebas de internacionalización, es cuando hablamos de qué tanto mi aplicación es capaz de soportarse en diferentes lenguajes, por lo menos, y poder evaluar, por ejemplo, en el contexto de, no sé, una persona que habla inglés o que habla francés, cómo se comporta ante la prueba de la aplicación, temas de accesibilidad y también de voz a código. En visión por computador, importantísima esta etapa en la calidad del software. Tenemos el visual testing, que también es un contexto de calidad de software que está en tendencia, donde justo de lo que les comentaba al comienzo, donde hablábamos de esa revisión de ortografía de las aplicaciones, podría en visual testing hacer en una corrida de la aplicación, claramente para que la aplicación pueda tener el texto y luego el procesador de texto pueda analizarlo, previamente debe extraerlo de una imagen. Entonces, todo eso ocurre con visión por computador, con visión por computador. En esas pruebas de visual testing, por ejemplo, se analizan temas de ortografía, se analizan cohesión, coherencia, se analizan temas de colores, cuál es el color predominante de mi aplicación o de mi marca, qué tantos colores estoy combinando, por ejemplo, en una pantalla, eso es agradable o no es agradable visualmente. Podríamos hacer también el tema de comparación de imágenes, obtener resultados esperados, donde yo puedo tener una muestra de lo que mi aplicación debería hacer en cuanto a diseño, correr una prueba de regresión y ver si en lo que el desarrollador hizo en la última entrega dañó algo de lo que ya funcionaba. No sé, había un botón que estaba y ya no está. Con esas pruebas, con inteligencia artificial y visión por computadora, de forma automática, podríamos ser capaces de detectar si algo es no esperado en mi aplicación en cuanto a diseño y a esos niveles. También tenemos el tema de accesibilidad, también tenemos en las pruebas de usuario la parte de emociones y gestos de los usuarios cuando están usando la aplicación, poder detectar qué caras o cómo está el usuario respondiendo ante esa primera experiencia con esa aplicación. Podemos hacer el mapeo de objetos que nos ayudaría al tema de low code y no code. Y también pues el tema de OCR, que es todo ese procesamiento de texto en las imágenes. Con sistemas de recomendación podríamos trabajar el tema de riesgos, analizar todos los riesgos de la etapa de la certificación, de la calidad de la aplicación. Podríamos también analizar según el escenario y las reglas de negocio qué tipos de pruebas
deberíamos realizar para asegurar la máxima calidad de ese sistema. Podríamos determinar el alcance, hasta dónde podemos llegar con nuestras pruebas manuales, con nuestras pruebas automatizadas, en qué niveles podríamos aplicar esas pruebas, en el nivel unitario, en nivel de integración de componente, en nivel de sistema o en nivel de interfaz, en esas pruebas de aceptación. Podríamos plantear escenarios y casos de prueba. Podríamos eh, generar data de prueba, esos datos sintéticos que son indispensables para poder probar. Sabemos que en un ambiente de calidad no existen los datos que están en producción, pero debemos generar datos para poder hacer ciertas analogías o preparar ciertos escenarios de prueba que requieran ciertos datos. Por ejemplo, el usuario con un nombre específico, de un país específico, con un tipo de sangre, por ejemplo, poder generar todos estos datos. Podríamos establecer técnicas de prueba y la propia generación de los planes de prueba de los cuales le venía conversando. Y ahora sí, hablemos de la calidad del software y ChatGPT. Lo que les mencioné anteriormente, no todo se puede hacer con ChatGPT. Les quería como abrir un poco a la mente hasta dónde podemos llegar. Pero ChatGPT, recordemos que de todas esas etapas que les mostré, bueno, inicialmente solamente contemplaba la parte de procesamiento de lenguaje natural. Ya hoy en día sabemos que también incorpora funciones como la voz, ya también tiene procesamiento de voz, ya también tiene procesamiento de imágenes. No sé si han tenido por ahí la oportunidad de curiosear con GPT-4, donde ya le podemos adjuntar archivos de voz, imágenes, documentos de Word, PDF. Entonces ya hoy en día pues ya no solamente es procesamiento de lenguaje natural. Entonces, en ese ciclo de desarrollo de software que les comenté al comienzo, donde estaba la parte de test, que es esta parte de test también tiene sus propias etapas. Según el ISTQB, que es el estándar que nos rige en el aseguramiento de la calidad del software, las etapas principales son la planificación, el análisis y diseño, la implementación y ejecución y el cierre, que ya sería el cierre de la certificación o cierre de pruebas, como lo queramos ver. Nosotros en la planificación sí podríamos hacer con ChatGPT la parte de riesgos, alcance, estrategia, definir los tipos de pruebas, definir las técnicas de prueba. En la parte de análisis y diseño, nosotros podríamos analizar y generar la data de la prueba. Nosotros podríamos, de hecho, generar y construir los escenarios y casos de prueba. No sé, ¿qué son los escenarios? Los escenarios son las funcionalidades. Por ejemplo, un escenario es el login, loguearme, es la funcionalidad. Y los casos de prueba, por ejemplo, un caso de ese escenario sería, por ejemplo, loguearme con credenciales correctas, loguearme con contraseña incorrecta, loguearme con usuario no existente, loguearme con usuario bloqueado. Si hablamos de roles, loguearme con rol administrador, loguearme con rol vendedor, loguearme con rol cliente, X casos de prueba. Y bajo las reglas de negocio, GPT ya me podría generar estos escenarios, estos casos de prueba, que son una de las primeras actividades del ciclo de certificación o de aseguramiento de calidad, que también son un poco mecánicos, ¿cierto? Y ya la inteligencia artificial, con toda la coherencia y cohesión que tiene, me puede generar, de hecho, unos muy buenos casos de prueba. Más allá de eso, yo como eh, analista o como la persona que esté probando el software, debo revisar que esos casos de prueba sean concisos y sean lo que se espera. No todo lo generado por eso es perfecto. En la etapa de implementación y ejecución podríamos generar los scripts de automatización. Entonces, cuando hablamos de análisis y diseño, nosotros podríamos generar esos escenarios y casos de prueba en lenguaje dirigido por comportamiento, que es, por ejemplo, como Gherkin. Gherkin es un lenguaje que me define un escenario de prueba en un lenguaje de negocio. O sea, no escribiéndolo en código, sino en un lenguaje de negocio. Dado que el usuario está en el login page, cuando ingresa usuario y contraseña correcta, entonces el usuario debería quedar en el home de la aplicación. Por ejemplo, ya en la implementación, GPT me podría generar ese low code o ese no code, no sé, depende hasta donde llegue la dificultad de lo que querramos hacer, me podría generar ya ese código para tener una base de ya el código, ya no el lenguaje de negocio, ya en código. Si estamos hablando en Java, pues en Java. Si estamos hablando en JavaScript, pues en JavaScript. Si estamos hablando en Dart, si estamos hablando de Python, de Ruby, cualquier lenguaje C# que estemos usando, ya él me genera esa base de prueba.
Luego también me podría generar la refactorización, el análisis de código y la documentación de ese código. En el cierre me puede ayudar a la segmentación y documentación. Cuando hablamos de segmentación, hablamos de justo tomar todos esos escenarios y casos de prueba y refactorizarlos, segmentarlos, organizarlos, por ejemplo, para que sean usados posteriormente en pruebas de regresión. ¿Qué son las pruebas de regresión? Cuando nosotros volvemos a probar lo que ya alguna vez se probó. ¿En pro de qué? De que, por ejemplo, un nuevo desarrollo ingresado a la aplicación no haya dañado o averiado algún desarrollo anteriormente ya existente. Y también, pues, en toda la documentación de cierre, que sería, por ejemplo, la carta de certificación, documentos que tengamos que llenar de trazabilidad, etcétera. De la iniciativa de Pragma, hemos trabajado en ciertas cosas, por ejemplo, en la generación de documentación de manera más eficiente y rápida. Hemos automatizado, por ejemplo, casos de prueba manuales en lenguaje natural de working, que son estos escenarios. Se han creado prompts, por ejemplo, inicialmente se crearon prompts desde la interfaz de GPT para que nos generaran casos de prueba a partir de criterios de aceptación. Por ejemplo, aquí vemos los casos de prueba, las precondiciones, los estados y los resultados esperados. Yendo un poco más a fondo en esa evolución de la iniciativa, luego utilizamos la API de OpenAI. La API de OpenAI me permite no comunicarme con GPT mediante el chat, porque todo el mundo dirá, no, pero es que cualquiera abre el navegador y abre ChatGPT y habla con él y le pregunta. Pero ya tener la posibilidad de nosotros usar la API de GPT nos abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque podemos adaptar la inteligencia a nuestro uso, por ejemplo, en nuestros propios negocios. Yo podría tener la necesidad de crear un asistente para mi empresa y yo puedo ir y conectarme a la API de GPT, es decir, por debajo mediante servicios y programar o entrenar un modelo para que sea el asistente de mi negocio. Y por debajo voy, me conecto con la API y la API me devuelve la información y nunca fui a la interfaz y nunca estuve en el chat de ChatGPT. Entonces nosotros creamos también, por ejemplo, una conexión con la API y entrenamos un modelo el cual nos generaba ya los casos de prueba. Entonces ya no teníamos que ir al chat y decirle, por favor, eres un analista de calidad software experto, necesitamos que nos generes los casos de prueba para la siguiente historia de usuario. No, ya solamente teníamos nuestros criterios de aceptación, los poníamos en nuestro código, en nuestro ID, y simplemente él nos generaba ya los escenarios de prueba, que son los que vemos acá, directamente dentro del proyecto. Hoy en día ya hay otras alternativas, por ejemplo, si usamos, por ejemplo, GitHub Copilot o extensiones como GPT Code, donde me podría él también ya directamente dentro del ID generarme el código dentro del ID, sin tener que ir y copiar pues del chat de Google al chat del ID. Y por último, ya hemos implementado también con los GPTs. Los GPTs son esas funcionalidades de ChatGPT que incorporaron en ChatGPT 4, donde nosotros podemos entrenar nuestros propios modelos. Entonces nosotros, por ejemplo, acá, para una práctica, entrenamos un modelo de un robot que es especialista en generación de casos de prueba. Entonces, él está entrenado específicamente para resolver casos de prueba. Entonces, es ese ajuste fino del cual yo les conversaba. Tenemos un modelo entrenado y luego le damos una muestra un poco más cerrada, pequeña, y lo podemos entrenar a tareas específicas y va a ser mucho más eficiente resolviendo esas tareas específicas. Entonces, para cerrar, quisiera comentar pues, la pregunta si la IA reemplazará al trabajador. Yo creo que todos se preguntan eso. De hecho, hoy en día cuando hablamos de Let's Code, donde realmente la inteligencia artificial nos ayuda a ser más productivos, diríamos que en ese contexto no. Pero si hablamos en el contexto del 2027, que es mañana, donde ya no es Let's Code, sino es No Code, donde la inteligencia artificial tiene la capacidad de recibir unas reglas de negocio y entregarme un producto ya terminado, nosotros ahí sí como que empezaríamos a temblar, ¿cierto? Entonces, básicamente, tendríamos que adaptarnos a hacer o a usar esas herramientas, porque yo pensaría que ni siquiera en el no code eh, seríamos nosotros como prescindibles o no necesarios, porque nosotros nos estamos invirtiendo 10.000 millones de pesos en algo y no vamos a decirle a una inteligencia que nos la genere y la vamos a lanzar a producción.
¿cierto? Y resulta que luego para en producción estamos haciendo una transferencia o un préstamo y la aplicación era de préstamos y yo solicité 1 millón y de repente me depositó 10.000 millones de pesos. Entonces, eh, siempre vamos a estar como humanos de por medio supervisando esas actividades de inteligencia artificial. Bueno, ya con esto cierro la charla. Espero haberles llegado con esta información. Sé que para muchos el uso de estas herramientas es muy normal, por eso quería traerles un poco el trasfondo más de cómo funcionan estas herramientas por debajo, cómo funciona el lenguaje natural, cómo funciona GPT, qué modelo usa. Me parece muy interesante mirar, por ejemplo, la vectorización que tiene, cómo tiene un espacio en 3D con todas esas palabras con las cuales fue entrenado, cómo utiliza para saber cuál palabra dentro de ese mapa de palabras está más cercana y cuál es la que voy a elegir, cuál no, mediante probabilidades. Y luego poder llevar todo esto hacia la calidad de software, que es muy importante en todo ese proceso de desarrollo de software. Listo, Mauro, muchas gracias por toda esta información y esperamos que sea de mucho interés para ustedes, que sigan pues explorando más sobre cómo pueden usar las diferentes herramientas para seguir perfeccionando habilidades. Y listo, ya, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Cualquier duda o información, estamos atentos. Si quieren conocer más sobre Pragma, pueden conocer www.pragma.co y pues ahí con mucho gusto también podemos conectarnos a través de LinkedIn por si tienen alguna duda, inquietud y estar conectado pues todo con todas las actividades que tenemos. Muchas gracias, Mauro, muchas gracias al profe Eduard por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas, agradecemos su participación, a todos los asistentes y quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Damos cierre a esta serie de proyectos ahora en la jornada de la mañana en este auditorio, pero los invitamos a seguir en nuestro polideportivo con la programación institucional. Muy bien. Excelente y aprobado. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora voy a coger.